El miedo empieza con una distancia. No una distancia enorme. No kilómetros. Solo unos pasos de más. Un segundo de despiste mientras observas una huella extraña. Un instante en que te agachas a beber y, cuando levantas la cabeza, el murmullo familiar del grupo ya no está donde debería. Y ahí, en ese silencio que no debería existir, nace algo. En la prehistoria, la soledad no era estar solo. No era reflexión, ni paz, ni espacio personal. Era convertirte en algo que el mundo puede borrar sin esfuerzo, sin ceremonia, sin testigos, porque sin ojos alrededor, duermes peor. Tu sueño se vuelve frágil, partido en fragmentos de minutos. Despiertas cada vez que el viento cambia, cada vez que una rama cruje, cada vez que tu cuerpo detecta un patrón que no encaja. Sin mano cerca, caes una vez, y quizá no te levantas. Un tobillo torcido no es una molestia, es una sentencia, porque caminar mal es quedarte atrás, y quedarte atrás es desaparecer. Sin voces que reconozcas, pierdes la red invisible que sostiene tu existencia. Esa red no era sentimental, era práctica, brutal, matemática. Por eso el cerebro aprendió una lección que jamás olvidó: separarte duele, porque separarte mata. No es metáfora, no es exageración, es memoria grabada en el sistema nervioso. La sensación física de alejamiento dispara las mismas zonas del cerebro que el dolor físico real. Tu cuerpo no distingue entre estar solo y estar herido. Para él, es lo mismo. Y cuando un niño prehistórico lloraba al perder de vista a su grupo, no estaba siendo dramático. Estaba activando la alarma de supervivencia más antigua que existe: vuelvan, porque sin ustedes, yo no soy nada. Este miedo no era ocasional, era el miedo fundacional, el primero que aprendiste, el que nunca se fue. Hoy la oscuridad es un interruptor, un detalle menor, una elección. Entonces era una ventaja para otros y una condena para ti, porque cuando el sol bajaba, no solo perdías luz, perdías información, perdías distancia. Perdías tiempo de reacción. Y en un mundo donde todo cuenta, perder eso era perder la batalla antes de que empezara. Tus ojos, que de día te permitían rastrear movimientos a 100 metros, de noche apenas distinguían formas a 10. Tu campo visual se reducía. Tu profundidad se volvía imprecisa. Tu capacidad de leer expresiones desaparecía. Mientras tanto, otros seguían viendo. El leopardo, el lobo, la hiena. Ellos no perdían nada cuando caía la noche. Al contrario, ganaban ventaja. Sus pupilas se dilataban. Sus bigotes leían el aire. Sus pasos no hacían ruido. Y tú, que de día eras observador, de noche te volvías presa. La oscuridad no era neutral. Era un campo de batalla donde las reglas cambiaban, y tú perdías casi todas tus armas. Por eso el miedo a la oscuridad no es infantil, no es debilidad. Es una memoria antigua, precisa, funcional, la sensación de que el mundo, cuando se apaga, se llena. Se llena de presencias que no puedes confirmar, de sonidos que no puedes ubicar, de movimientos que solo detectas cuando ya es tarde. Y lo peor no era lo que veías. Era lo que no veías, pero sabías que estaba. Porque el cerebro aprendió algo brutal: en la oscuridad, todo lo que no descartas es una amenaza posible. Y descartar, sin luz, es imposible. Así que el cuerpo responde con lo único que tiene: tensión constante, alerta máxima, respiración contenida. Espera. La oscuridad no te mataba directamente, te desgastaba. Te mantenía despierto cuando necesitabas dormir. Te robaba descanso. Te obligaba a elegir entre agotamiento o vigilancia. Y esa elección, noche tras noche, construyó algo dentro de ti que sigue ahí: la certeza profunda de que, cuando no ves,
el mundo sigue moviéndose. Y no siempre a tu favor. Hay un silencio que tranquiliza y otro que amenaza. El primero es ausencia, calma, vacío neutral. El segundo no es ausencia de sonido. Es cambio, es interrupción, es alarma sin campana. Porque el mundo natural nunca está completamente en silencio. Siempre hay algo, el viento moviendo ramas, insectos zumbando en la distancia, pájaros ajustando sus posiciones, roedores corriendo entre la maleza, agua fluyendo sobre piedra. Siempre hay un fondo sonoro, una banda constante que te acompaña sin que la notes, hasta que se detiene. Y entonces, todo cambia. Los pájaros dejan de cantar. Los insectos se callan. El movimiento en la hierba se congela. El viento sigue, pero el mundo vivo se queda quieto. Ese silencio no te lo explican. No necesitas educación para entenderlo. Tu cuerpo lo reconoce antes de que tu mente lo procese. Algo ha entrado en escena. Algo lo suficientemente grande, lo suficientemente peligroso, como para que todo lo demás decida volverse invisible. Porque los animales pequeños tienen un sistema de alerta colectivo. Cuando uno detecta peligro, transmite la señal. No con gritos, con ausencia, con inmovilidad. Y tú, humano prehistórico, estás conectado a esa red. No por elección, por necesidad. Cuando el bosque se calla, tú también debes hacerlo. Respirar despacio, no moverte, convertirte en parte del paisaje, porque si el entorno está congelado y tú sigues moviéndote, te destacas. Y destacar, en ese momento, es morir. El silencio que amenaza no dura mucho. A veces son segundos. A veces un minuto largo, insoportable, donde cada latido de tu corazón suena demasiado fuerte. Y luego, dos cosas pueden pasar: el mundo se reanuda, lentamente, con cautela, como si alguien subiera el volumen de nuevo, o escuchas lo que provocó el silencio. Un gruñido, un crujido cercano, pasos pesados. Y para entonces, ya es demasiado tarde para correr. Solo queda quedarse inmóvil y rogar que lo que sea que esté ahí, no te haya visto todavía. Por eso, cuando hoy entras en un lugar y el sonido ambiente se corta de golpe, tu cuerpo reacciona. No porque seas paranoico, porque recuerda. Antes de razonar, olías. Antes de tener palabras para peligro, tu nariz ya lo sabía. El olfato era tu primer sistema de información. Más antiguo que el lenguaje. Más rápido que el pensamiento. Más honesto que la vista. Porque los ojos pueden engañarse. Los oídos pueden confundirse. Pero el olfato no miente. Cada cosa tenía su firma química. El humo del fuego propio versus el humo de un fuego ajeno. La grasa fresca de una presa recién cazada versus la grasa rancia de un cadáver de días. La humedad limpia de un arroyo versus la humedad pútrida de agua estancada. Cada olor era un mapa, una coordenada, una instrucción. Y aprendiste a leerlo sin darte cuenta. Tu cuerpo archivaba cada combinación. Este olor significa comida, este significa refugio, este significa huir ahora. Pero había olores que no solo informaban, olores que advertían. El olor de la sangre vieja, por ejemplo. Sangre que ya no es roja brillante sino oscura, espesa, pegajosa. Ese olor no viene solo. Viene con algo más: depredadores cerca, carroñeros merodeando, territorio marcado con violencia. El olor del miedo mismo. Sí, el miedo tiene olor. Las glándulas sudoríparas liberan compuestos químicos cuando el cuerpo entra en pánico. Y otros humanos, otros animales, pueden detectarlo. Pueden oler tu terror. Y cuando lo huelen, saben que eres vulnerable. Pero el olor más peligroso de todos era este, el olor que se queda. Porque todo lo que permanece, atrae. Un cadáver que no se mueve rápido. Restos de comida cerca del refugio.
Sangre derramada en el suelo. Cada rastro químico es una señal para todo lo que caza, todo lo que busca, todo lo que merodea en la oscuridad. Y tú, en medio de ese mundo, aprendiste una lección simple: si algo huele mal, aléjate. Si algo huele demasiado fuerte, no te acerques. Si el viento trae un olor desconocido, detente. El miedo también es química. Una alarma olfativa que se enciende sin permiso, sin debate, sin explicación racional. Solo un mensaje claro: este lugar no es seguro. Y tu nariz, esa herramienta silenciosa, invisible, constante, sigue funcionando hoy con las mismas reglas. Por eso hay olores que te ponen nervioso sin saber por qué. Porque tu cuerpo recuerda lo que significaban. Hay miedos con colmillos. Miedos que gruñen. Miedos que puedes ver venir. Y hay miedos invisibles que te vacían por dentro. El hambre prolongada no es drama. No es quejarse del estómago. Es un proceso químico que reescribe tu cerebro, tu mirada, tu manera de entender el mundo. Al principio, es solo incomodidad. Distracción. Un pensamiento recurrente sobre comida. Pero cuando pasan los días sin comer bien, algo cambia. Tu cuerpo empieza a apagarse en partes. Conserva energía donde puede. Los movimientos se vuelven lentos, calculados, económicos. Cada gesto tiene un costo. Cada paso se piensa 2 veces. Y la mente se afila de una forma extraña. Ya no piensas en abstracto. Ya no hay planes vagos ni ideas generales. Todo se vuelve contable, matemático, preciso. ¿Cuántos días sin comer? ¿Cuánta energía queda? ¿Cuánto tiempo hasta que el cuerpo empiece a consumirse a sí mismo? El hambre convierte la existencia en aritmética. Y con esa aritmética llega una mirada nueva. Una mirada fría. Una mirada que evalúa, que clasifica, que decide quién aporta y quién consume. Porque en un grupo prehistórico, cuando la comida escasea, no todos pueden comer igual. Y el grupo lo sabe. Todos lo saben. Los niños pequeños comen primero. Los que cazan, también. Los que están heridos, depende. Los ancianos que ya no contribuyen, depende aún más. Nadie lo dice en voz alta. Pero todos entienden la ecuación. Y entonces aparece el miedo más humillante de todos, el miedo a fallar mañana. No por orgullo, no por honor, por pura supervivencia. Porque si mañana no puedes caminar bien, si no puedes cargar tu parte, si no puedes mantenerte al ritmo del grupo, la porción que recibes hoy puede ser menor mañana. Y pasado mañana, quizá no recibas nada. El hambre no solo te debilita físicamente, te pone en una posición política, social, existencial. Te obliga a demostrar, cada día, que mereces seguir comiendo. Y esa presión constante, invisible, silenciosa, construye un miedo que no grita. Un miedo que no ataca de golpe. Un miedo que gotea, lento, frío, implacable, hasta que te das cuenta de que ya no piensas como antes. Ahora piensas como alguien que sabe que cada día puede ser el último en que el grupo decide que vales la pena. No solo había depredadores, había otros humanos. Y eso lo cambia todo, porque un león ataca por hambre, un lobo sigue patrones, un oso defiende territorio. Sus comportamientos son predecibles, brutales, sí, letales, también, pero predecibles. Los otros humanos, no. Los otros humanos piensan, planean, recuerdan, esperan el momento correcto, fingen, negocian, mienten. Y por eso, el miedo que generan es diferente. De noche, a lo lejos, ves otros fuegos. Pequeños puntos naranjas en la distancia que parpadean como estrellas caídas. Y cada uno de esos fuegos significa lo mismo que el tuyo, un grupo que necesita comer, que necesita agua, que necesita refugio.
Un grupo que mira el mundo con los mismos ojos que tú. Y ahí nace la pregunta que no puedes ignorar: ¿son una amenaza o una oportunidad? Porque no todos los encuentros son hostiles. A veces se puede comerciar, compartir información, intercambiar herramientas, buscar alianzas temporales. Pero otras veces, no. Otras veces, cruzarse con otro grupo significa perder lo que tienes. Significa que te observan, evalúan tus debilidades, cuentan cuántos son ustedes, memorizan dónde acampan, por dónde pasan. Y regresan después, cuando están preparados. Porque ese es el problema: los otros humanos no atacan al azar. Atacan cuando las probabilidades están a su favor. Cuando tú estás distraído. Cuando tu grupo está dividido. Cuando la noche es más oscura. No temes a un animal que actúa por instinto. Temes a alguien que puede esperar. Que puede elegir el momento. Que puede planificar tu final. Y ese miedo no se activa solo cuando los ves. Se activa cuando encuentras señales de que estuvieron ahí. Huellas frescas cerca del río. Cenizas de un fuego reciente. Marcas en los árboles. Huesos roídos dejados en un lugar estratégico. Cada señal es un mensaje: sabemos que están aquí. Y tú, al verlas, entiendes algo escalofriante: no estás cazando solo. También estás siendo cazado. Porque en un mundo sin ley, sin autoridad, sin castigo garantizado, los únicos límites son la fuerza y la astucia. Y ellos tienen ambas. El miedo a los otros humanos no es paranoia. Es la primera forma de miedo político. El miedo que nace cuando entiendes que el mayor depredador del humano es otro humano. El mundo no era de nadie, y era de todos. No había escrituras. No había mapas. No había leyes que dijeran esto es mío por derecho. Pero el grupo lo sabía: si no marcas un lugar, lo pierdes. Y perder un lugar no era simplemente mudarte. Era quedarte sin agua. Sin sombra en verano. Sin refugio en invierno. Sin las rutas de las presas. Sin los árboles que dan fruto. Sin las piedras que cortan bien. Era, literalmente, perder tu oportunidad de sobrevivir. Por eso el territorio no era un lujo. Era la infraestructura invisible de la vida. Y defenderlo no era violencia gratuita. Era mantenimiento existencial. Pero había un problema: el territorio no grita ocupado. No tiene alarmas. No se cierra con llave. Así que el grupo aprendió a marcarlo. Con presencia constante. Con fuegos encendidos cada noche en el mismo lugar. Con huellas frescas que se renovaban a diario. Con señales sutiles talladas en piedra, rotas en ramas, dejadas en cruces de caminos. Cada marca era un mensaje: aquí estamos. No estamos solos. Y regresamos. Porque la clave no era estar siempre. Era parecer que podías regresar en cualquier momento. Y eso convertía la vida en vigilancia. No podías relajarte completamente. No podías alejarte demasiado tiempo. No podías ignorar las señales de que alguien más había pasado por tu zona. El miedo ya no era solo lo que venía de afuera. Era lo que se estaba moviendo en tu ausencia. ¿Quién pasó por aquí mientras dormías? ¿Quién dejó esas huellas cerca del agua? ¿Quién movió esas piedras? Y la pregunta más inquietante: ¿cuándo van a volver? Perder territorio no siempre era dramático. No siempre había batalla. A veces era lento, gradual, casi imperceptible. Tu grupo llega un día al río, y hay otro grupo ahí. No atacan, no amenazan, solo están ocupando. ¿Qué haces? ¿Peleas por un lugar del que te fuiste hace días? ¿Negocias? ¿Te retiras? Y si te retiras hoy, ¿qué pierdes mañana? El miedo al territorio es el miedo a la erosión. A perder, poco a poco, los lugares que te mantenían vivo. Hasta que un día te das cuenta de que ya no tienes dónde ir. Y ese día,
el mundo deja de ser tuyo. De noche, el cerebro hace algo peligroso, completa lo que falta. Donde no hay información, fabrica amenazas. Porque el cerebro humano no tolera bien la incertidumbre. No puede simplemente aceptar no sé qué es eso. Necesita una respuesta. Necesita cerrar el patrón. Necesita saber. Y cuando no tiene datos reales, inventa. Oyes pasos en la oscuridad. Tu cerebro no espera confirmar si es viento, animal o humano. Asume lo peor. Porque asumir lo peor y equivocarte te mantiene vivo. Asumir lo mejor y equivocarte te mata. Ves formas entre los árboles. Sombras que se mueven. Contornos que parecen agacharse, observarte, seguirte con la mirada. Y tu mente les da cuerpo. Les da intención. Les da propósito. Aunque solo sea roca. Aunque solo sea maleza movida por el viento. Porque en la prehistoria, la diferencia entre es una roca y es un depredador agazapado podía resolverse de dos maneras: o investigabas de cerca, o asumías peligro y te alejabas. Los que investigaban de cerca morían más. Los que asumían peligro, aunque se equivocaran 1000 veces, sobrevivían esa única vez en que tenían razón. Por eso tu cerebro está diseñado para el falso positivo, para ver amenazas donde no las hay, para escuchar hostilidad en cada sonido extraño, para interpretar la oscuridad como un campo lleno de intenciones. No es un error del sistema, es una característica. Sientes miradas en la nuca, aunque estés solo, aunque no haya nadie cerca, pero tu cuerpo no lo sabe, no puede confirmarlo, así que activa la alerta de todos modos, porque en la noche, cuando no puedes verificar nada, el precio de la paranoia es ansiedad. El precio de la confianza es la muerte. Y tu cerebro prefiere pagarte con ansiedad 1000 noches seguidas, antes que dejarte morir en la noche 1001. De noche, la mente no descansa. Trabaja a horas extra. Completa sombras. Interpreta silencios. Construye narrativas de peligro con fragmentos de información. Y a veces, lo peor de todo es que no era imaginación. A veces, esa forma entre los árboles sí era algo. Ese sonido extraño sí tenía origen. Esa sensación de ser observado era real. Y por eso, aunque hoy sepas que estás a salvo, aunque tengas luz a un clic de distancia, tu cerebro sigue haciendo lo mismo. Sigue completando patrones. Sigue fabricando amenazas. Sigue desconfiando de la oscuridad. Porque quien sobrevivía no era quien confiaba. Era quien desconfiaba primero. Crees que refugiarte te salva. Y a veces lo hace. Una cueva te protege del viento. Una grieta entre rocas te oculta de la vista. Un espacio bajo tierra te mantiene seco cuando llueve. Pero hay refugios que también te encierran. Y ahí, en ese espacio que debería darte paz, nace un miedo nuevo. Porque un buen refugio tiene características específicas. Paredes que te cubren, un techo que te protege, una entrada que limita quién puede llegar hasta ti. Pero esas mismas características pueden volverse contra ti. Una entrada. Solo una. Si algo bloquea esa entrada, no sales. Si algo entra por ahí, no tienes por dónde escapar. Si el refugio se derrumba, quedas atrapado. El espacio que te protegía se convierte en trampa. Y tu cerebro lo sabe. Lo siente. Cada vez que entras en un lugar cerrado, algo en ti evalúa: ¿cuántas salidas hay? ¿Qué tan rápido puedo moverme aquí? ¿Qué pasa si necesito huir? No es pensamiento consciente, es cálculo automático, porque en la prehistoria, refugiarse mal era peor que no refugiarse. Había cuevas ocupadas por otros, por animales que llegaron primero, por hienas que anidan en grupo, por osos que hibernan meses enteros. Entrar en un refugio sin verificar era entrar en territorio ajeno. Y el dueño original no negociaba. Había cuevas con pasillos estrechos,
tan estrechos que debías arrastrarte, tan oscuros que no veías que había al fondo, tan profundos que el sonido se deformaba y ya no sabías si lo que oías venía de adelante o de atrás. Y una vez adentro, regresar no siempre era fácil, porque retroceder en un espacio estrecho, en la oscuridad, sin poder voltear, sintiendo que algo podría estar detrás de ti, es una de las experiencias más primitivas de terror. El miedo no era solo lo que podía entrar desde afuera, era lo que ya estaba adentro cuando llegaste. Restos de otros, huesos viejos, olores que no identificabas, sonidos en la profundidad que no podías explicar. Y entonces el refugio deja de ser protección. Se convierte en pregunta, ¿qué más vive aquí? Por eso, hasta hoy, hay algo incómodo en los espacios sin salida, en los pasillos sin ventanas, en los sótanos, en los cuartos sin segunda puerta. Algo en ti recuerda que los lugares cerrados pueden salvarte o sepultarte, y que la diferencia entre refugio y tumba a veces es solo una cuestión de tiempo. El fuego era calor, sí, pero era mucho más que eso. Era frontera, era señal, era control, era la única tecnología que convertía la noche en algo manejable, porque sin fuego, la oscuridad te pertenecía solo a medias. Con fuego, creabas un perímetro, un círculo de luz y calor que decía, aquí termina el mundo salvaje y empieza el nuestro. Los animales nocturnos se detenían en el borde de la luz, no por miedo al fuego en sí, por desconfianza, por cautela, por el instinto que les decía, donde hay fuego, hay humanos, y donde hay humanos, hay imprevisibilidad. Así que el fuego no solo alumbraba, protegía, pero tenía una condición, no podía apagarse, porque cuando el fuego bajaba, no bajaba solo la luz, bajaba la seguridad del mundo, bajaba la temperatura, bajaba la moral, bajaba la distancia entre tú y lo que merodea en la oscuridad. Y todos lo sabían. Por eso cuidar el fuego no era una tarea menor. Era una responsabilidad existencial. Alguien debía vigilarlo. Alguien debía alimentarlo. Alguien debía asegurarse de que las brasas nunca se apagaran por completo. Porque volver a encenderlo no siempre era fácil. A veces llevaba horas. A veces no se lograba. A veces la humedad, el viento o la falta de materiales adecuados hacían que el fuego se perdiera, y con él, todo lo demás. El fuego también era memoria. Cada grupo llevaba su fuego consigo, en forma de brasas protegidas, envueltas en hojas, transportadas con cuidado de un campamento a otro. Perder esas brasas no era perder calor, era perder continuidad. Y cuando el fuego se apagaba de noche, el miedo no era pánico inmediato. Era algo peor, atención permanente. Porque sabías que ahora todo dependía de ti, de tus oídos, de tu capacidad para quedarte despierto, de tu habilidad para detectar peligro antes de que llegara. El fuego te daba descanso mental, te permitía bajar la guardia un poco, te dejaba dormir en fragmentos más largos. Sin él, volvías a ser presa. Por eso el fuego no era solo herramienta. Era el Dios pequeño que mantenía el orden del mundo. Y cuando lo perdías, el mundo volvía a ser lo que siempre fue. Oscuro, frío, infinitamente peligroso. En tiempos duros, el grupo miraba distinto. No con odio, no con crueldad gratuita, con cálculo. Porque cuando los recursos escasean, cuando el invierno se alarga, cuando las presas desaparecen, el grupo enfrenta una pregunta brutal. ¿Quién aporta? ¿Quién aguanta? ¿Quién retrasa? Y sin darte cuenta, nace un miedo nuevo. Un miedo que no tiene colmillos ni garras. Un miedo silencioso, social, devastador. El miedo a no valer. No a morir por un animal. No a perderte en la oscuridad. A ser considerado peso. Porque en un grupo pequeño, todos cuentan. Todos tienen una función.
los que cazan, los que recolectan, los que vigilan, los que cuidan el fuego, los que cargan a los niños, los que recuerdan dónde están los recursos. Pero cuando alguien ya no puede cumplir su función, ¿qué pasa? Nadie lo dice directamente. Nadie se sienta a votar. Pero todos lo sienten. Las miradas cambian. Las porciones se ajustan. Las conversaciones se vuelven más cortas. Tu nombre se menciona menos. Y tú lo notas. Notas que cuando el grupo discute el próximo movimiento, ya no te preguntan. Notas que cuando reparten la carne, tu porción es más pequeña. Notas que cuando hay que decidir quién se queda atrás para descansar, te miran a ti primero. No es personal. Es práctica. El grupo no puede cargar indefinidamente con quien no contribuye. No por maldad. Por supervivencia. Y eso crea un terror profundo, el terror a volverte innecesario. A despertar un día y darte cuenta de que el grupo podría seguir sin ti, y quizá estaría mejor. Ese miedo te obliga a algo agotador, demostrar tu valor constantemente. Aunque estés enfermo, te levantas. Aunque estés cansado, trabajas. Aunque duela, aguantas. Porque el día que te detengas, el día que muestres debilidad completa, el día que el grupo decida que ya no aportas nada, ese día, el fuego se apaga para ti. No te expulsan. No te matan. Simplemente dejan de protegerte. Dejan de incluirte. Dejan de considerarte parte de la ecuación. Y en un mundo donde la pertenencia al grupo es la única red de seguridad que existe, perder esa pertenencia es perder todo. El miedo a no valer no es inseguridad moderna. Es memoria ancestral. El eco de 1000 generaciones que entendieron una verdad simple y brutal. Si no sirves, no existes. Sin leyes escritas, la memoria era ley. No había contratos. No había registros. No había instituciones que garantizaran justicia. Solo había esto, la gente recordaba. Recordaba quién compartía cuando tenía, y quién escondía. Recordaba quién se quedaba a vigilar en las noches difíciles, y quién desaparecía cuando más se necesitaba. Recordaba quién cumplía su palabra, y quién mentía. Y esos recuerdos no se borraban. Se acumulaban. Se transmitían. Se convertían en algo más grande que los hechos aislados. Se convertían en tu reputación. Y tu reputación no era una opinión abstracta. Era tu moneda social. Tu red de seguridad. Tu garantía de que el grupo seguiría contando contigo. Porque en un mundo sin policía, sin tribunales, sin castigos formales, la única manera de mantener el orden era esta, la amenaza de ser recordado. Si robabas comida, todos lo sabían. Si abandonabas a alguien en peligro, todos lo sabían. Si tomabas más de lo que te correspondía, todos lo sabían. Y nadie te castigaba de inmediato. No hacía falta. El castigo llegaba después. Lento. Silencioso. Implacable. La próxima vez que necesitabas ayuda, nadie venía. La próxima vez que pedías refugio, no había espacio. La próxima vez que ofrecías algo, nadie confiaba. Tu pasado no se quedaba atrás. Caminaba contigo. Como una sombra. Una sombra que el grupo podía ver aunque tú no. Y lo peor es que no podías escapar de ella. No podías mudarte a otra ciudad. No podías reinventarte. No podías borrar tu historial. Porque todos se conocían. Todos dependían unos de otros. Y la información sobre quién eras, qué habías hecho, cómo te comportabas bajo presión. Esa información circulaba. Se contaba junto al fuego. Se transmitía a los más jóvenes. Se mencionaba cuando alguien preguntaba por ti. Y así, tu reputación construía tu futuro. Los que tenían buena reputación recibían más ayuda, más confianza, más oportunidades de sobrevivir. Los que tenían mala reputación, vivían en los márgenes.
excluidos, vigilados, solos. Y el miedo empieza a parecerse a esto. Que el grupo te recuerde lo peor de ti. Que un error del pasado defina tu presente. Que una decisión equivocada te persiga durante años. Porque no había segundas oportunidades automáticas. No había perdón institucional. Solo había memoria. Y la memoria del grupo era larga, precisa y brutal. El castigo no siempre era un golpe. No siempre había violencia visible. No siempre había gritos, expulsión formal, destierro ceremonial. A veces era un gesto, pequeño, casi imperceptible, pero devastador. Tu sitio junto al fuego se mueve un poco. No te echan. Solo, hay menos espacio para ti. Alguien se sienta donde solías estar. Y nadie dice nada. Tu porción de comida se reduce. No mucho. Solo lo suficiente para que notes la diferencia. Y cuando preguntas, te dicen que es lo justo. Que todos están comiendo menos. Pero tú sabes que no es cierto. Tu nombre se pronuncia menos. Antes te incluían en las conversaciones. Ahora hablan como si no estuvieras. Deciden cosas sin consultarte. Planean movimientos sin avisarte. Sigues allí, pero ya no estás dentro. Y eso, esa exclusión suave, esa retirada gradual del calor del grupo, es uno de los castigos más antiguos y efectivos que existen. Porque no puedes pelear contra él. No hay a quien reclamar. No hay un momento claro en el que puedas decir, aquí empezó la injusticia. Es difuso, es colectivo, es silencioso, pero tu cuerpo lo entiende como una amenaza mortal, la retirada de protección. Porque estar en los márgenes del grupo no es solo incómodo, es peligroso. Si algo ataca de noche, atacará primero al que está más lejos del fuego. Si el grupo debe moverse rápido, dejará atrás al que va más alejado. Si hay que elegir a quién proteger, elegirán a quien esté más cerca. El frío del círculo no es metáfora. Es frío real, físico, medible, menos calor del fuego, menos protección del grupo, menos recursos compartidos, menos contacto humano. Y el contacto humano, en la prehistoria, no era lujo emocional. Era regulación corporal. Era información constante. Era confirmación de que seguías siendo parte de algo más grande que tú. Perder ese contacto, incluso parcialmente, dispara las mismas alarmas cerebrales que el dolor físico. Tu cuerpo no distingue entre me están ignorando y estoy en peligro mortal. Para él, ambas cosas significan lo mismo, aislamiento. Y el aislamiento mata. Por eso el castigo social no necesitaba ser violento para ser efectivo. Solo necesitaba ser frío, constante, sostenido, colectivo. Y tú, en medio de ese frío, entendías el mensaje. Cambia, o desaparece. En un grupo pequeño, llevar la contraria no es debate. No es diferencia de opinión. No es ejercicio intelectual. No es democracia. Es riesgo. Porque cuando solo son 10, 15, 20 personas tratando de sobrevivir juntas, la coordinación no es deseable. Es obligatoria. Si el grupo decide moverse al amanecer y tú te retrasas, retrasas a todos. Si el grupo decide cazar en una dirección y tú vas a otra, divides la fuerza. Si el grupo decide guardar silencio y tú hablas, pones a todos en peligro. Por eso el consenso no era ideal filosófico, era herramienta de supervivencia. Y romper ese consenso, aunque tuvieras razón, aunque vieras algo que los demás no veían, aunque tu propuesta fuera mejor, tenía un costo. Porque el grupo no solo evaluaba si tu idea era buena, evaluaba si eras confiable. Si podían contar contigo cuando las cosas se ponían difíciles. Si seguirías las decisiones colectivas incluso cuando no estuvieras de acuerdo. Y cada vez que decías no, cada vez que te resistías, cada vez que cuestionabas la dirección del grupo,
Sumabas puntos en una lista invisible. Una lista que todos llevaban en la mente. Una lista que determinaba quién era sólido y quién era problemático. Y ser problemático, en un grupo de supervivencia, no era cuestión de personalidad. Era cuestión de confianza. Porque si no podían predecir tu comportamiento, si no sabían si ibas a obedecer en el momento crítico, si existía la posibilidad de que te salieras del plan cuando más importaba, entonces eras un riesgo. Y los riesgos, en tiempos difíciles, se eliminan. No con violencia, no con expulsión dramática, con exclusión gradual, con menos voz en las decisiones, con menos acceso a información importante, con menos protección cuando algo sale mal. Por eso el miedo a decir no es debilidad moderna, no es falta de carácter, no es necesidad de aprobación superficial, es memoria antigua, la sensación profunda de que, si rompes la coordinación, te quedas fuera. Y quedarte fuera, aunque tengas razón, aunque tu idea sea mejor, aunque estés salvando al grupo de un error, puede costarte la pertenencia, porque el grupo, para sobrevivir, necesitaba algo más que ideas correctas. Necesitaba unidad. Y la unidad, muchas veces, requería silencio. Tu silencio. Aunque por dentro gritaras. No hay tribunal, pero hay sentencia. No hay martillo, pero hay mirada. No hay ley escrita, pero hay borde. Y el borde es frío. Siempre. Porque en un grupo prehistórico, el juicio no necesitaba formalizarse. No había que reunirse en asamblea. No había que presentar evidencias. No había que argumentar tu caso ante nadie. El juicio sucedía en silencio. En la forma en que te miraban cuando hablabas. En el tiempo que tardaban en responderte. En la distancia que dejaban entre su cuerpo y el tuyo. Cada gesto era veredicto. Y el grupo no juzgaba solo lo que hacías. Juzgaba lo que eras. Tu capacidad de aguante. Tu disposición a sacrificarte. Tu lealtad bajo presión. Tu utilidad cuando escaseaban los recursos. Y lo hacían constantemente. Sin pausa. Sin anuncio. Porque el grupo no podía darse el lujo de esperar a que fallaras completamente para decidir si valías la pena. Necesitaba evaluarte en tiempo real. Cada día era examen. Cada acción era calificada. Cada omisión, registrada. Y no había forma de apelar. No podías defenderte de una mirada. No podías argumentar contra un silencio. No podías deshacer la sensación colectiva de que algo en ti no encajaba. El juicio sin palabras era el más brutal de todos. Porque no te daban la oportunidad de entender exactamente qué habías hecho mal. Solo sabías que algo había cambiado. Que el grupo, de alguna manera sutil pero definitiva, había decidido algo sobre ti. Y esa decisión no se revertía fácilmente. Porque una vez que el grupo formaba una opinión colectiva, esa opinión se solidificaba. Se transmitía. Se reforzaba con cada interacción. Todos empezaban a verte de la misma forma. Todos repetían los mismos gestos de distancia. Todos confirmaban, sin hablarlo, que estabas en el borde. Y el borde no era un lugar temporal. Era una zona de la que pocos regresaban. Porque el grupo, una vez que te colocaba ahí, raramente reconsideraba. No por crueldad. Por eficiencia. Reconsiderar requería energía. Requería discusión. Requería romper el consenso que ya habían construido sobre ti. Y el consenso, una vez formado, era sagrado. Porque mantener la unidad del grupo era más importante que salvarte a ti. El miedo humano madura aquí, cuando entiendes que no solo temes al mundo exterior, también temes al veredicto del grupo. Ese veredicto silencioso, colectivo, implacable, que puede destruirte sin pronunciar una sola palabra. Nadie te explicaba peligro como un concepto. No había clases. No había teoría.
No había momento en que alguien se sentara contigo y te dijera, esto es lo que debes temer y por qué. Te lo enseñaban con gestos. Calla, espera, mira, no te separes. Y tú, niño prehistórico, aprendías no por razonamiento, sino por imitación urgente. Veías cómo los adultos se congelaban cuando algo cambiaba en el entorno. Y tú te congelabas también, sin entender por qué, solo sabiendo que debías hacerlo. Veías cómo todos bajaban la voz cerca de ciertos lugares. Y tú bajabas la tuya, sin preguntar, sin dudar. Veías cómo evitaban ciertas rutas, ciertas horas, ciertos comportamientos. Y tú los evitabas también. El aprendizaje no era escuela. Era supervivencia transmitida en tiempo real. Y el método era brutal en su simplicidad. Si no aprendías rápido, no llegabas a adulto. No había segundas oportunidades educativas. No había recuperación de lecciones perdidas. O aprendías a la primera, o el mundo te enseñaba de la peor manera posible. Por eso los niños eran observadores obsesivos. Miraban todo, copiaban todo, memorizaban patrones que ni siquiera entendían, pero que sabían que importaban. La forma en que el adulto olía el aire antes de entrar a un lugar cerrado. La manera en que tocaban el suelo para leer humedad. El gesto rápido de contar cabezas antes de moverse. Cada detalle era información. Cada gesto era lección. Y así el miedo se volvió cultura. No cultura en el sentido moderno. No arte, música, filosofía. Cultura como sistema de conocimiento compartido sobre cómo no morir. Una cultura de detalles, huellas frescas versus huellas viejas. Viento que trae olor versus viento que lo lleva. Silencio que tranquiliza versus silencio que amenaza. Humo que asciende recto versus humo que se dispersa. Cada generación heredaba ese conocimiento sin escribirlo, sin formalizarlo, sin explicarlo en palabras complejas, solo mostrándolo, repitiéndolo, corrigiéndote cuando te equivocabas. Y tú absorbías todo como esponja, porque sabías, aunque nadie te lo dijera directamente, que esos gestos, esas señales, esos patrones, eran la diferencia entre vivir y desaparecer. El miedo no se heredaba como miedo abstracto, se heredaba como práctica, como atención constante, como vigilancia que nunca descansa. Con el tiempo, la alarma se hace automática. Ya no necesitas pensar, ya no necesitas razonar. Tu cuerpo reacciona antes de que tu mente entienda por qué. Te saltan los latidos en un pasillo oscuro. Se te eriza la piel cuando alguien se acerca demasiado por la espalda. Tu atención se clava en las salidas de un lugar antes de fijarte en cualquier otra cosa. No es casualidad. No es paranoia. No es debilidad. Es un sistema antiguo que sigue funcionando con reglas antiguas. Porque el cerebro humano no evolucionó para la vida moderna. Evolucionó para la prehistoria. Para un mundo donde cada detalle podía significar vida o muerte. Y aunque ese mundo ya no existe, el cerebro no lo sabe. Sigue buscando amenazas que ya no están. Sigue activando alarmas para peligros que ya no existen. Sigue respondiendo como si cada sombra pudiera ser letal. Por eso te incomoda un pasillo sin ventanas. Porque tu cerebro lee sin salida alternativa. Y sin salida alternativa, en términos prehistóricos, es trampa. Por eso te molesta tener gente detrás de ti en espacios cerrados. Porque tu cerebro lee vulnerable a ataque sorpresa. Y esa lectura dispara alerta automática. Por eso prefieres sentarte de espaldas a la pared en restaurantes. Porque tu cerebro lee campo visual completo. Y campo visual completo es control. No eres raro por sentir esto. Eres humano. Tu cuerpo aún cree que está ahí. Junto al fuego. Con la noche alrededor. Con amenazas reales merodeando en la oscuridad.
Y no importa cuántas veces tu mente racional le diga que estás a salvo. El cuerpo no escucha a la razón. Escucha a la estadística evolutiva. La estadística que dice, los que confiaron demasiado murieron. Los que se relajaron completamente no dejaron descendencia. Los que ignoraron las señales desaparecieron. Solo sobrevivieron los que mantuvieron la guardia. Los que desconfiaron. Los que siguieron vigilando aunque pareciera innecesario. Y tú desciendes de ellos. Por eso tu cerebro prefiere 100 falsas alarmas antes que una amenaza real ignorada. Por eso reacciona exageradamente. Por eso te hace sentir miedo donde no hay peligro visible. Por eso te mantiene alerta incluso cuando todo parece tranquilo. Porque en la prehistoria, la tranquilidad aparente era exactamente cuando atacaban. Tu cerebro lo recuerda. Y no va a olvidarlo. Nunca. El miedo no fue un defecto. No fue un error de diseño. No fue una debilidad que arrastramos por accidente. Fue el peaje. El precio de entrada a la existencia. Porque los primeros humanos que no sintieron miedo no vivieron lo suficiente para contarlo. Los que confiaron en cada sombra, los que ignoraron cada señal, los que caminaron tranquilos por territorios peligrosos. Desaparecieron. Sin descendencia. Sin historia. Sin legado genético. Los más confiados no dejaron rastro. Los que dudaban, los que vigilaban, los que sospechaban a tiempo, eso sí. Y por eso tú estás aquí. No porque tus ancestros fueran los más fuertes. No porque fueran los más rápidos. No porque fueran los más inteligentes. Sino porque fueron los más cautelosos. Los que sintieron miedo en el momento exacto. Los que huyeron cuando debían huir. Los que se escondieron cuando debían esconderse. Los que no confiaron cuando todos los demás sí. El miedo fue filtro evolutivo. Y solo pasaron quienes lo sintieron correctamente. Por eso, a veces, el miedo aparece sin causa visible. Sin amenaza concreta. Sin razón aparente. No es el presente el que habla. Es la historia llamando desde dentro. Es el eco de 1000 generaciones que entendieron, en carne propia, que bajar la guardia costaba la vida. Es la memoria genética que grita, no confíes. No te relajes. No asumas que estás a salvo. Porque en la prehistoria, asumir seguridad era morir. Y los que asumieron, no están en tu árbol genealógico. El miedo no es algo que debas superar completamente. Es algo que debes entender. Es el precio que pagamos por seguir aquí. Por ser descendientes de los que sobrevivieron cuando todo estaba en contra. Cada latido acelerado sin razón. Cada escalofrío en un lugar vacío. Cada sensación de ser observado cuando no hay nadie. Es la factura de la supervivencia. Y aunque hoy te parezca excesivo, aunque te frustre, aunque desearas no sentirlo, recuerda, si tus ancestros no lo hubieran sentido exactamente así, tú no estarías aquí para quejarte de ello. El miedo te trajo hasta hoy. Y te seguirá acompañando mañana. Porque el mundo cambió. Pero tu cuerpo todavía recuerda las reglas del mundo anterior. Y no las va a olvidar. Nunca. Aquí está la paradoja. El miedo, esa sensación que queremos eliminar, ese enemigo interno que combatimos con terapia, medicación, autoayuda, fue lo que nos hizo humanos. Porque el miedo obligó a cooperar. Un humano solo, con miedo, es vulnerable. 2 humanos juntos, compartiendo el miedo, son más fuertes. 10 humanos coordinados por el miedo, son tribu. El miedo nos empujó a organizarnos. A crear turnos de vigilancia nocturna para que unos durmieran mientras otros cuidaban. A dividir tareas para que nadie quedara expuesto solo. A proteger a los débiles porque mañana tú podrías ser el débil. El miedo nos enseñó a leer señales. A interpretar huellas. A memorizar patrones. A transmitir conocimiento.
a nombrar peligros que no estaban presentes pero que podrían regresar. Y ahí, en ese acto de nombrarlo ausente, nació algo increíble, el lenguaje complejo. Porque no necesitas palabras sofisticadas para señalar comida. Pero si las necesitas para advertir sobre un peligro que viste ayer, que podría regresar mañana, que tiene características específicas que los demás deben reconocer. El miedo nos obligó a cuidar el fuego. Y cuidar el fuego significó turnos, responsabilidad, coordinación, confianza en que el otro haría su parte mientras tú descansabas. El miedo construyó el nosotros. Porque yo solo, en la prehistoria, era sentencia de muerte. Pero nosotros, coordinados por el miedo compartido, podíamos enfrentar la noche. Y el nosotros, con el tiempo, se volvió más sofisticado. Se convirtió en clan, en aldea, en comunidad, en sistemas de intercambio, en redes de apoyo que trascendían la familia directa. El miedo nos empujó a construir refugios mejores. Ya no solo cuevas, estructuras, paredes, techos, espacios diseñados específicamente para protegernos de lo que temíamos. Y con esos refugios llegaron las primeras aldeas. Y con las aldeas, la agricultura. Y con la agricultura, la civilización. Todo porque el miedo nos dijo, no estás a salvo. Necesitas hacer algo al respecto. El miedo nos volvió inventores. Herramientas para cazar mejor. Armas para defendernos. Trampas para capturar sin exponernos. Fuego controlado para mantener la oscuridad lejos. Cada invento humano importante nació de una pregunta simple: ¿cómo sobrevivimos a esto? Y esa pregunta, alimentada por miedo, construyó el mundo que conoces. Ciudades, tecnología, medicina, leyes, todo nació del miedo y del intento desesperado de controlarlo. Pero el miedo se quedó. El nacimiento del miedo humano no fue una fecha. No fue un momento preciso en que alguien gritó por primera vez. No fue un descubrimiento. No fue un invento. Fue un proceso. Noche tras noche, error tras error, silencio tras silencio. Hasta que el cuerpo aprendió una verdad simple: si bajas la guardia, desapareces. Y esa lección nunca se borró. Sigue ahí. En ti. Ahora mismo. Cada vez que entras en un lugar desconocido y buscas las salidas antes de sentarte. Cada vez que un ruido extraño en la noche te despierta instantáneamente. Cada vez que sientes incomodidad al caminar solo por un lugar oscuro. No eres débil. No eres paranoico. No estás roto. Eres descendiente de los que sobrevivieron. De los que sintieron el miedo correcto en el momento correcto. De los que desconfiaron cuando debían desconfiar. De los que vigilaron cuando todos dormían. El miedo no es tu enemigo. Es tu herencia. La prueba de que vienes de una línea inquebrantable de supervivientes que enfrentaron la noche, el hambre, la soledad, el peligro, y siguieron adelante. Y la próxima vez que sientas ese escalofrío en un lugar oscuro, esa necesidad automática de localizar la salida, ese impulso de voltear cuando sientes miradas. Recuerda, no es debilidad. Es memoria. La memoria más antigua que llevas dentro. La que te dice, con voz prehistórica, que el mundo sigue siendo peligroso. Que la vigilancia sigue siendo necesaria. Que nunca, nunca, debes olvidar. Que la oscuridad todavía existe. Si quieres que sigamos bajando a este lado oscuro del origen humano, suscríbete. Aquí no contamos historias cómodas. Contamos las que explican por qué sigues sintiendo lo que sientes. Las que te hacen entender que el miedo no es el problema. El miedo es la razón por la que sigues vivo.